Hola, el día de hoy les quiero hablar sobre una noticia particularmente relacionada con Venezuela, que es un país que ya no hemos mencionado mucho en el último tiempo, pero que es relevante por la continuidad de Maduro y para que se den cuenta también de la situación que va a quedar si efectivamente Maduro sale del poder, ya sea porque lo saca Estados Unidos o porque la misma población venezolana, aunque lo dudo mucho, logre sacarlo. Pero antes de continuar quisiera agradecerle a Luis Fernández, un suscriptor que decidió hacer un aporte voluntario único por Flow. Así que muchas gracias, Luis Fernández, por tu aporte. Gracias a tus aportes y a los de otras personas continúa este canal. Y habiendo dicho eso, quiero que observemos un poco la posición que ha tenido Rusia, particularmente con Venezuela. En general porque muchas veces no se da el enfoque necesario, al menos aquí en Latinoamérica, con podríamos decir no el intervencionismo, pero sí el apoyo que da Rusia y Putin al régimen de Nicolás Maduro. Y también porque me da la impresión que muchas personas, y que estoy seguro que en los comentarios van a aparecer, que parecen ser unos adoradores de Putin y de Rusia. Y hay algunas noticias interesantes que vamos a ver en los próximos días que están asociadas justamente al gobierno ruso, para que se hagan una idea de las tendencias que sigue Putin, que aunque tal vez sea menos malo que otras opciones que hay dentro de la política rusa, no significa que sea un personaje positivo. Y entro con el caso de Venezuela. El gobierno de Putin ha atacado a Estados Unidos diciendo que son un régimen imperialista y que en Venezuela están intentando hacer imperialismo, asociándose justamente a los regímenes también de Evo Morales en Bolivia, que también ataca imperialismo a Estados Unidos con el caso de Venezuela, también con los numerosos partidos de izquierda latinoamericanos a los que muchas veces da apoyo, y también en el caso de Cuba y de Nicaragua, que también tienen apoyo, aunque no tanto como en la década de la Unión Soviética, en los 90, bueno, comienzos de los 90, 80, 70, por esa fecha en que había un apoyo mucho más fuerte, pero las conexiones con Rusia no han desaparecido desde la caída en 1991 de la Unión Soviética, sino que se han mantenido a lo largo del tiempo y se acusa todavía a Estados Unidos de imperialismo. ¿Y cuáles son los actos no imperialistas que está haciendo la Rusia de Putin para defender a Venezuela? ¿Cuáles son sus actos tan democráticos, tan apoyadores de la autonomía de los pueblos, podríamos decir? Bueno, lo que ha hecho Putin es que a la dictadura de Nicolás Maduro, que ya tiene miles de muertos y hay casos de torturas, abusos, gente que se está muriendo de hambre, etcétera, han decidido enviar una cantidad importante de apoyo militar. Hace poco Rusia envió aviones militares, soldados y toneladas de armamento a Venezuela. ¿Y cuánto se equipara esto en armamento? Bueno, Rusia le envió lo que es equivalente a 10 billones de dólares en armamento. Y recordemos que un billón es 1.000.000 de millones. Entonces, una cantidad enorme de dinero en armamento, que va tanto en tanques, aviones, armamento para soldados rasos, etcétera. Y eso no es lo único, sino que justamente parte de esta ayuda es preparar a las fuerzas venezolanas irregulares para que puedan responder ante una eventual amenaza. Recordemos que en el pasado el gobierno ruso envió un grupo de mercenarios a Venezuela que estaban ahí para dar apoyo a Maduro, que son parte ahora de su seguridad, y ahora han llegado una cantidad más alta de tropas y de apoyo militar. Pero no solo un apoyo militar para lo que es el gobierno de Maduro propiamente tal, sino que también se están preparando cursos y se está entrenando con el entrenamiento militar del ejército ruso y de mercenarios rusos a los grupos paramilitares chavistas. ¿Cuáles grupos son estos? Son los colectivos de los que ya hemos hablado en el pasado. Para aquellos que no lo sepan, los colectivos en Venezuela son grupos paramilitares que están armados con armas de fuego, irregulares, con una organización propia y que comenzaron bajo el gobierno de Chávez, donde estos se establecieron. ¿Y por qué es tan importante que estos colectivos se mencione que aunque no tengan entrenamiento militar estén armados? Porque son una cantidad importante de colectivos, son cerca, si no me equivoco, de 800.000 personas que están armadas asociadas a los colectivos en Venezuela. Podrían ser más si no me equivoco, pero ahí habría que ver el detalle. Y lo que es importante es que en el año 2006 el gobierno de Chávez decidió eliminar la tenencia de armas por parte de la población civil de manera sustancial. Se hizo una recolección importante de las armas de fuego de la población, permitiendo que se mantuvieran simplemente niveles muy bajos de armas de fuego y con munición y calibre que no es muy útil para resistirse ante la tiranía gubernamental, por lo que la Fuerza Armada que hay en el interior de Venezuela por estos colectivos impiden en cierta manera cualquier resistencia de la población local, en parte porque esta población no está armada y también porque están estos colectivos justamente con las armas. Pero parte de las ventajas que podía tener alguien que quisiera resistirse ante los colectivos chavistas era el tema de que estos no están entrenados militarmente, simplemente tienen armamento, armas de fuego, pero funcionan más bien como criminales
podríamos decir asociados a temas como el narcotráfico, con ese tipo de entrenamiento, no son soldados profesionales. Pero ahora con las tropas que acaba de enviar Vladimir Putin a lo que es Venezuela, vamos a observar que van a tener prontamente, si no un entrenamiento militar, por lo menos un entrenamiento más de milicias militares, ya que se les va a entrenar por instrucciones del gobierno ruso a estos grupos paramilitares de los colectivos. Por lo que deberíamos ver que las fuerzas asociadas a Maduro deberían fortalecerse en el próximo tiempo, ya que han recibido por parte de Rusia armamento militar de manera constante, se está modernizando su armamento a medida que se muere de hambre la población venezolana, y también los grupos radicales ideologizados del socialismo chavista, podemos observar que también se están preparando cada vez más y deberían volverse cada vez más peligrosos con este entrenamiento realizado por los soldados asociados al gobierno ruso. Y hay que ver también el caso de Donald Trump, porque muchas veces hay personas que dicen no, Estados Unidos va a intervenir, Estados Unidos se va a encargar de arreglar esta situación, y en realidad no vemos que vaya a ocurrir eso. Aunque Trump diga muchas cosas con respecto a Venezuela, ya ha hecho declaraciones y se ha visto que en realidad no es prioridad intervenir en Venezuela y simplemente se aplicarán sanciones económicas. Ya ha dicho Trump que van a hacer más sanciones económicas contra Venezuela, que en realidad no son decisivas para la situación en que se encuentra, porque hay personas que dicen que es por culpa de las sanciones económicas que hay problemas en Venezuela, pero estos comenzaron incluso antes de las sanciones, y lo hemos visto a lo largo del mundo que con las políticas socialistas de control central que se aplican en países como Venezuela, y que particularmente se observa también en África, siempre da al fracaso, aunque no estén presentes las sanciones, así que no es un tema decisivo. Pero Trump dijo que se van a poner sanciones, posiblemente también a Rusia y a políticos rusos, pero que no hay intención de intervenir momentáneamente. Claramente dentro de su mensaje, dentro de sus argumentos, siempre dicen que está la posibilidad de intervenir, pero observamos que dentro de la política estadounidense no es un tema relevante lo que es Venezuela, simplemente se aplica el tema de las sanciones. Estamos cerca también de un periodo electoral para las reelecciones estadounidenses, por lo cual lo más probable es que no haya intervenciones de Estados Unidos en el corto plazo, porque hay elecciones y no es conveniente. Y también está el hecho de que incluso Donald Trump en reuniones en la OEA, cuando en su momento también se reunió con Bolsonaro, le preguntaron sobre Venezuela y él dijo que él estaba con el pueblo venezolano y daban su apoyo a la oposición venezolana, pero que no era prioridad en este momento Estados Unidos esta temática. Por lo que en el corto plazo no se espera que intervenga Estados Unidos y no sabemos si realmente lo vaya a hacer, porque no hay ningún interés muy fuerte por parte de Estados Unidos para intervenir, tomando en cuenta que si hablamos del tema del petróleo, que sería como el primer incentivo para esto, en realidad las reservas de petróleo que se han descubierto últimamente en Estados Unidos no hace que sea muy necesaria la intervención, y por eso se ha dicho que no hay mucho interés en hacerlo, y por lo tanto deberíamos esperar mayor sanción económica y que la situación de Venezuela eventualmente se va a estabilizar. A mí me da la impresión que el caso de Maduro y la situación venezolana va a llevar a que termine en una situación similar a la de Cuba, o tal vez similar a algo como Siria, porque ahora se están volviendo más dependientes de los rusos que de los chinos por el armamento militar y las tropas rusas que están llegando a Venezuela. Y en consecuencia lo que deberíamos observar a futuro es que se va a solidificar el poder de Maduro probablemente sobre Venezuela, los colectivos van a tener una presión muy fuerte, estas milicias socialistas que están en Venezuela ya que van a estar mejor armadas y también con un entrenamiento militar, o por lo menos cercano a un entrenamiento militar. Y lo que deberíamos esperar es que eventualmente la calidad de vida en Venezuela va a ser mala, probablemente se estabilice en un nivel que la gente se va a comenzar a acostumbrar y esa situación va a quedar más o menos fija. Y deberíamos esperar que a lo largo de los años sigan saliendo más personas de Venezuela escapando del régimen de Maduro, de la misma manera que hay personas que van escapando del régimen de los Castro en Cuba, el régimen comunista que está en ese país. Y probablemente en Venezuela se replique esta situación, que en parte se perpetúa por el aporte monetario que ha hecho China, pero también principalmente por el aporte militar que está haciendo el gobierno de Putin en Venezuela. Lo que es lamentable, pero ahí está la situación. Veamos cuál es la solución que se da a futuro. Tampoco veo que otros países latinoamericanos tengan intención de intervenir, particularmente porque las economías de nuestros países no lo pueden sostener. Muchos países probablemente no lo logren hacer porque sus ejércitos no están preparados para eso. Digamos que muchos ejércitos latinoamericanos están
en franca decadencia, con problemas de corrupción o simplemente problemas de armamento, y tampoco hay un deseo político de hacerlo porque no le conviene ni a los políticos de izquierda ni de derecha, y hay problemas mucho más urgentes al interior de cada país. Por lo que yo, repito, estimo que la situación sea más o menos estabilizar y no debería cambiar de manera sustancial en los próximos años. En el mediano plazo puede que cambie la situación, pero de aquí a un año o dos no creo que cambie mucho este problema. Pero antes de terminar este video, quisiera agradecerle a los patrocinadores de este canal, que mensualmente han decidido hacer un aporte voluntario y por eso se los agradezco mucho, que deberían estar viendo sus nombres actualmente en pantalla. Así que muchas gracias a los patrocinadores, y si alguno de ustedes quisiera también hacer un aporte voluntario, los invito a mirar el comentario que estará fijado abajo en los comentarios, donde aparecerán los distintos medios para hacer donaciones mensuales o únicas al canal, y de esa manera que yo pueda continuar haciendo este contenido que ustedes ven de manera gratuita. Espero que les haya gustado el video y nos veremos en el video siguiente. Hasta luego.